a profundizar esta tarde, esta noche, en algo que el Señor está haciendo sobre el país. ¿Sí? Tenemos la convicción de que hay un tiempo, o se está abriendo un tiempo, donde hay áreas de sequedad, o hay áreas, por así denominarlo, donde hay pozos que se están cerrando y hay ríos del Espíritu que se están abriendo para los hijos. ¿Sí? Y en esa dirección, ¿sí?, queremos ministrar para terminar de presentar al Señor áreas en donde hoy necesitamos ser sanos, ¿sí? Necesitamos ser restaurados. ¿Cuántos necesitan seguir siendo sanos por el Señor? ¿Sí? Y más allá de que sea una declaración que muchas veces hemos hecho, el Espíritu conoce las áreas profundas en las que necesitamos que su gracia opere hoy. Amén. Bueno, quiero leer el Salmo 55. Vamos a ver un poquito harto hoy acerca de David, ¿sí? Y por tanto vamos a estar repasando algunos salmos. Ahora, este salmo es bien interesante porque es un salmo que algunos han puesto la oración del perseguido. ¿Ha sentido algunos perseguidos alguna vez? ¿Ah? Diga la verdad. ¿Sí? ¿Ha sentido perseguido? Bueno, aquí le pusieron en esta versión la oración del perseguido. ¿Me están persiguiendo con el micrófono? No. Y mire lo que dice. Este es un salmo de David. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Qué duro, ¿no? Qué difícil el momento que está viviendo David. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Quería volar ya, raudo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Miren lo que dice más adelante el verso 16. En cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Más adelante sigue el verso 22, dice: verso 22 del Salmo 55, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Es una palabra bien clara, ¿no? Bien clara y muy quizás descarnada, podríamos decir, de los sentimientos de David, de lo que él está experimentando, de una situación donde se siente en medio de una condición de pozo, de opresión. Dice que le echaban iniquidad sobre él. Y llegó a estar angustiado. Dice: angustiado está mi corazón dentro de mí. Llegó a una situación de angustia, de no saber resolver. Se sintió quizás superado.
Bueno, no quizás, sino claramente, por lo que ahí dice. Y creo que eso muchas veces nos va retratando, ¿no? Va retratando momentos, situaciones complejas, algunas otras más difíciles que se han experimentado y vivido. Pero ahí está David siendo muy honesto. Este salmo es un salmo de mucha honestidad. Y él llega a decir, o sea, los que siguen en este camino terminarán en un pozo de destrucción, ¿no? En un pozo, por así decirlo, donde su alma va a terminar oprimida, angustiada. Pero él dice, mas yo confiaré en el Señor. Mi confianza está en el Señor. En cuanto a mí, dice, a Dios invocaré y el Señor me va a salvar, me salvará. En medio de la guerra, dice, en paz redimirá. Puedes poner el Salmo 55, 18, por favor. Miren, dice, en paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. O sea, algo estaba ocurriendo frente a él y era una persecución a un nivel muy grave. ¿Cuál? Nada más y nada menos que Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo. Saúl iba por su vida y estaba haciendo lo que más tuviese a su mano para poder destruirlo, ¿ya? Ahora, dice que en paz el Señor redimiría su alma de la guerra. Nuestra condición, la condición de nuestra alma, nuestra condición de comunión con el Señor define mucho más allá de la guerra que pueda existir a nuestro alrededor, de las situaciones, por así decirlo, de contexto que puedan estar dándose a nuestro alrededor. El Señor está atento a la condición de tu alma, a la condición de tu corazón. ¿De qué nos sirve quizás tener todo si en tu alma estás atormentado, estás oprimido? Pero qué tremendo es que aún en medio de la guerra que pueda haber contra ti, tu alma esté en paz. Tu alma esté en paz con el Señor. David, en este salmo, lo que hace es mostrar un panorama. Él dice, esto ocurre cuando una persona camina sin el Señor, cuando una persona camina sin su presencia, va a vivir de forma atormentada. Va a vivir con guerra no solo externa, sino que también con una guerra en su alma. ¿Sí? Con situaciones donde la opresión y la angustia va a hacerlo cautivo y va a traumatizar sus decisiones. El Señor, que es tan bueno y que es tan fiel, ¿sabe lo que busca? Busca que nosotros podamos caminar en paz. Y no con la paz que, como dice la Escritura, nos da este mundo, sino con la paz que viene dada, soplada desde su corazón. ¿Hay paz en tu alma hoy? ¿Hay paz dentro de ti? ¿En tus pensamientos? ¿Hay paz en tus decisiones? ¿Hay paz en que estás en el centro de la voluntad del Señor? Bueno, David tuvo que enfrentar muchas situaciones en su vida. Y una de esas situaciones complejas estaban conectadas con áreas de su alma que necesitaban entrar en esas regiones de paz. ¿Por qué? Porque él vivió muchos traumas. David fue traumado desde niño. Yo le he dicho todo, oye, vean la serie de David, ¿no? Está buena la serie de David. Igual termina la serie de David como el campeón, ¿no? Si es tremendo lo que Dios hace en él. Y casi siempre cuando hablamos de David como el gran guerrero que vence a Goliat. Mostramos quizá el lado lindo de la historia, pero se nos olvida que David
fue un niño que creció con muchos traumas. Fue un joven que experimentó muchos traumas. Y por lo tanto, cuando Él nos está hablando acá en el Salmo 55 acerca de la paz que requiere su alma, está hablando de algo que conoce. Está hablando de algo que Él ha experimentado y vivido. ¿Qué es un trauma? Un trauma es una ruptura interior. La palabra, la etimología habla que es una herida, es un quiebre, ¿ya? Es una brecha que muchas veces hay en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, y pueden haber traumas que arrastramos por décadas, por años enteros, que definen nuestra personalidad, ¿sí? Que definen cómo nos relacionamos con los demás, que definen muchas veces nuestra relación con Dios. Entonces, hay gente que el Señor la ama. No solo hay gente, a todos el Señor nos ama, ¿no? Él nos ama. Pero algo ocurre que sientes que algo está incompleto. Que sientes que hay brechas dentro de tu corazón que no te permiten pasar a otro lado. Que hay heridas que te cuesta perdonar. Y que pareciera incluso que es ilógico. Bueno, eso se llama trauma. El trauma es una herida que a veces está en las bases de nuestra personalidad, que está en las bases de nuestros sistemas de creencia. ¿Por qué? Porque es una herida que ha quedado silenciada o evadida porque a veces no queremos enfrentarla. O si la hemos enfrentado, a veces ha sido de manera superficial. Hay traumas que se dan por pérdidas, por amenazas, traumas que afectan la identidad, traumas que afectan nuestra autoconfianza, traumas que tienen que ver con tocar nuestra memoria. Lo hermoso es que el Señor quiere sanarnos. Lo poderoso es que Dios sana los traumas. Y aunque pareciera ser un término muy psicológico y moderno, la Biblia lo describe. Dice el Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Cómo se quiebra un corazón? Claro, no, los que ven más las películas hollywoodenses, la ruptura amorosa, ¿no? Se quebró el corazón. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que te ha ofendido? ¿Qué pasa cuando hay una traición? ¿Qué pasa cuando hay bases de desconfianza? El corazón se quiebra. ¿Sí? El corazón se quiebra. Y cuando eso no lo atajamos a tiempo, ¿sabe lo que termina convirtiéndose? Termina convirtiéndose en un trauma. Yo tenía otra cosa, pero bueno, el Señor me insistió en hablar de esto ahora. Y creo que Él nos conoce. Y yo quiero invitarte a que hoy día, no ni delante de mí, ni el que está a tu lado, no, sino que delante del Señor, dile, Señor, sana y muéstrame dónde hay trauma todavía dentro de mí. Un trauma no resuelto puede llegar a convertirse en una iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Es una maldición que se va traspasando las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque el trauma crea una condición de desbalance, crea una disfuncionalidad, donde muchas veces aceptamos una vida en injusticia o una vida de pecado como normal. Y cuando eso es parte de un comportamiento constante, termina heredándose. Termina creándose una cultura. Y por tanto se forma, ¿qué? Una columna de iniquidad. Y ahí el diablo busca edificar. Ahí la tiniebla busca meterse. Entonces algo
que parecía ser una falta de perdón, algo que parecía ser una situación difícil que no traté, terminó generando una fortaleza que no me di cuenta. Es como alguien que, bueno, voy a confesarlo yo nomás. Como, claro, que de repente uno dice, hoy que está largo el pasto. Claro, pasaron 3 meses y no cortaste el pasto, po. ¿Ya? Yo me acuerdo de haber ido a un país y había una situación terrible de escasez y de crisis. Y uno iba a los lugares públicos, a los, no sé, edificios públicos, y era un basurero. Y era la maleza. O sea, me impresionó ver maleza más alta que las rejas del lugar donde estaba. Esa imagen me quedó tan grabada. Y lo más fuerte para mí era ver que para la gente era normal. Que un edificio público que debiese, por así decirlo, ser un ejemplo para que los ciudadanos tengan una ciudad limpia, era casi un otro basurero que ahí estaba, ¿no? Pero para la gente era normal. O sea, hay traumas, escucha esto, hay traumas que son como la maleza, que van creciendo y pueden pasar años, pero es normal, en el paisaje se vuelve normal, ¿sí? Se vuelve normal. El punto es que cuando se vuelve normal, puede convertirse en una iniquidad, ¿sí? Cuando hay una situación de violencia no resuelta, cuando hay una situación de abuso no resuelto, cuando hay una situación de falta de perdón no resuelto, cuando hay situaciones de ira no resuelto y se asocian como normal y que estaban vinculadas, insisto, a traumas, a heridas que quedaron grabadas por tu relación con tus padres, con tus hermanos, con alguna persona, ¿no?, que te afectó y que incluso llegó a condicionar tu relación con Dios. Bueno, cuando eso, insisto, se normaliza, termina siendo como la maleza que crece, que crece, que crece, pero que en el espíritu termina siendo una fortaleza. Entonces, yo tengo la convicción de que cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo, el Señor nos perdona de todo nuestro pecado. ¿Lo creen eso o no? Sí, Él nos perdona. Pero hay áreas que necesitamos trabajar en nuestra alma. Que necesitan, ¿qué cosa? La regeneración. Y una de esas áreas se llaman traumas. David fue un hombre traumado, un campeón de la fe, uno que venció a los gigantes, Goliat, uno que hizo temblar a los filisteos, un hombre guerrero, pero un hombre que vivió traumas que habían marcado su vida. David experimentó, como les decía, desde chiquitito su trauma. Por ejemplo, era invisible. Era invisible para su papá, era invisible para su hermano. Era olvidado. David vivió el trauma ¿de qué? De ser olvidado. Y quizá algunos de ustedes crecieron así. No, es que el hermano más chico, ¿no?, ahí lo amononaban. Y ahí está. Y lo otro, el hermano del medio. Y bueno, no voy a decir levanten su mano los hermanos del medio, ¿no? Pero igual levanten su mano para orar por sanidad de los traumas. Independiente si tú naciste primogénito, hermano del medio, hermano chico, David era el concho de la familia, pero ¿saben qué? Era el hijo olvidado. Hay especialistas eruditos hebreos que dicen que probablemente David no era hijo de la misma
mamá que sus hermanos. Hasta ese punto han llegado algunas investigaciones y que por lo tanto eso condicionaba cómo sus hermanos se relacionaban con él. ¿Ya? Más allá de si esto es certero o no, lo que sí es certero en la Escritura es que su papá se olvidaba de él. Ni siquiera lo contó cuando Samuel llegó, ¿sí? Y lo llamó por descarte. ¿A algunos les pasó eso cuando eran niños, no? Que jugaban fútbol, tú para acá, tú para allá, tú ven. ¿Y tú? Ah, bueno, este es el que quedó. Y al arco, sí. Es el que quedó. Esto puede parecer menor, ¿no? Pero si lo tomamos muy en serio, un niño que crece sintiéndose prescindible, sintiéndose invisible dentro de su propia familia, carga con una herida, con un trauma temprano. ¿Cuál? La no pertenencia, el no sentirse parte de. ¿Y eso en qué repercute? En la identidad. Si yo no soy parte de esta casa, si yo no soy parte de esto, entonces no tengo un destino y mi identidad entra en crisis. ¿Saben? Lo impresionante es que el Señor mira el corazón. Él mira el corazón. Entonces, por más de que el mundo se olvidara de David, el Señor lo tenía ahí entre ceja y ceja. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón. Él mira la disposición que hay en nuestro corazón. O sea, ¿quién es visible delante de los ojos de Dios? Bueno, nadie se puede ocultar. Por más de que, entre comillas, queramos hacernos los locos, nadie se puede ocultar de Él. Sus ojos recorren la tierra. Y su amor nos llama todo el tiempo. Nos llama de distintas maneras. Él nos llama, nos busca, golpea la puerta de nuestro corazón, anhela que podamos recibir de Él. Pero había algo que marcaba la diferencia en David. ¿Cuál? Es que también David quería ver a Dios. También él quería aproximarse con un corazón sensible. Quizás su misma dificultad de ser invisible para el mundo, pero visible para el Señor, lo hizo enfocarse más en Él. Lo hizo entrar más en lugares de intimidad con Dios. Entonces, hay algunos de ustedes que están diciendo, quizá hay mucha gente que se olvidó de mí. Quizá hay personas que se han olvidado de quién era un amigo, de quién era un familiar, pero ¿saben qué? El Señor nunca se olvida de nosotros. Y aunque te sientas en una circunstancia adversa, difícil y dura, Él nunca se olvida de lo que ha hablado. Nunca se olvida de lo que Él ha dicho sobre ti. A mí me impresiona, estoy estudiando también la vida de José. Y hay una parte que me impresiona, antes le decía al Ángelo, hay una parte que me impresiona y es que José estaba en la cárcel. Y está el copero, el panadero, él les traduce, ¿no?, el sueño, les interpreta el sueño y le dice al copero, le dice, oye copero, cuando tú estés con el faraón, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y al copero se le olvidó. Pobre José. Tanto tiempo esperando salir de la cárcel y al copero se le olvidó. ¿Se han dado cuenta? Hay gente que es así, ¿o no? Se olvidan. ¿Alguna vez tú hiciste algo por esa persona? Tú actuaste bien. Y no es que quizás tú estés buscando una recompensa, pero tú hiciste algo bueno por otro. Y a la gente se le olvida. Pero a Dios no se le olvida. Al Señor no se le olvida nada. Y en el momento en que el faraón tuvo el sueño, ahí recién el copero se acordó. O sea, hay momentos donde hay gente que se va a olvidar de muchas cosas, ¿ah?, de muchos vínculos, de muchas relaciones, y te va a frustrar. Y te va a traumar. Y te va a doler. Pero ¿sabes qué? El Señor
nunca va a cerrar la puerta y nunca te va a dejar en la región del olvido. Entonces yo oro este día para que todos los que están en ese lugar del olvido, quizás de pequeños se olvidaban de tu nombre, se olvidaban de quién tú eras y siempre te ponían ahí, no, para allá, para acá, no, este que está allá. Yo en el nombre de Jesús hoy oro para que salgas de toda cárcel de olvido y vengas delante del Señor, que hace memoria, que reconoce a lo suyo. Y que Él sane ese dolor de sentirse afligido, porque Él nunca nos olvida. Dios no se ha olvidado de ti, ni de tu casa, ni del propósito que Él tiene sobre tu casa. Entonces David tuvo que vencer ese trauma. David tuvo que vencer el trauma de sentirse olvidado, de sentirse desplazado. ¿Lo vence en su fuerza? No lo vence en su fuerza. El Señor lo unge. Es decir, la unción, la manifestación del Espíritu Santo lo que hace es romper todos esos yugos que nos habían tenido en el anonimato. Entonces, hoy recibe aceite de su Espíritu sobre tu cabeza. Recibe aceite fresco que rompe todos esos yugos y te hacen entrar a la mesa del Rey. ¿Y sabe qué? Perdone también a los que se olvidaron, a los que fueron ingratos, a los que tú esperaste algo y nunca llegaron. Bueno, el Señor está aquí. El Señor está aquí para ayudarte a perdonar y a sanar. ¿Sí? Entonces, miren, yo he aprendido esto. Los intercesores, la gente de Dios poderosa, es gente que se mueve en amor. No es gente que sabe mucho. Está bien conocer, por supuesto, pero eso no define. Es el amor el que cubre multitud de pecados. Es el amor el que nos hace ir frente al otro y restaurar lo que parecía perdido. Entonces, que el Señor ajuste esas áreas de nuestro corazón donde quizás tú te sientes así. Y quizás algunos dicen, pero aquí se han olvidado de que yo canto lindo. O aquí se han olvidado de cómo yo predico. Aquí nadie me considera. Y puedes decir muchas cosas, pero ¿sabe qué? No se frustre. No se frustre. Deje que el Señor tome lo que está trayendo, ¿no? Esa sensación de aflicción, y Él te posicione cuando sea el tiempo. Él no se ha olvidado. Amén. Un segundo trauma, otros traumas que yo veo en la vida de David. Estamos hablando de los traumas de David. Bueno, segundo trauma tiene que ver con la huida, con ser perseguido. Ustedes saben que David vence los gigantes, es ungido por el Señor. Pero Saúl entra en una condición de celo, de envidia, que lo que provoca es una persecución sostenida en contra de David, que es nada más y nada menos que su suegro. Ser perseguido por tu suegro, ser perseguido por un familiar. ¿Y saben qué? David era un campeón venciendo a los filisteos, venciendo a la casa de Goliat. Que vinieran los amalecitas, porque ahí va a estar David. Pero ¿sabe dónde él vivió sus grandes crisis? En su casa. En su casa. Y que es difícil sanar las heridas que hay puertas adentro. Como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa, pero a veces esa ropa genera contienda, ira y platos que vuelan. No, ya no es solo ropa, platos voladores.
Ahí ves que existen los platillos voladores. Entonces, uno ve esa situación difícil y dura que a David le toca enfrentar en su casa. Porque para afuera era un gran guerrero. Pero aquí ves nada más nada menos que su suegro, que además era un tipo de figura paterna para David. Ver a Saúl, que esperaba que de alguna forma también lo iba a ayudar, lo iba a apoyar. Pero se fue en su contra. Repetidos intentos de asesinato. Lanzas que volaban. Ya ni siquiera eran platillos que volaban, eran lanzas que volaban para tratar de ir contra su vida. Es decir, eso fue generando también otros tipos de traumas más complejos. La hipervigilancia, el vivir una vida en fuga. David estuvo viviendo en diferentes lugares, ¿no? En cuevas, en el desierto, siempre estaba en movimiento. No tuvo hogar ni descanso, estaba en una alarma permanente. Y eso obviamente que no solo afectaba su sistema nervioso, sino que además lo tenía en modo de supervivencia extrema. ¿Por qué? Porque estaba bajo presión, una presión extrema. Qué difícil es sanar después de que gente cercana te persigue. Qué difícil es sanar cuando te toca huir y esconderte. Esconderte en lugares de cuevas, en cavernas. Hay áreas de tu alma ahí donde te resignaste. Te resignaste a cumplir tu llamado. Quizás te resignaste a sanar. Te resignaste a decir, Señor, yo quiero volver a empezar a creerte. Y esa resignación lo que hace es dejarnos estancados en estos lugares de cavernas, de cuevas, donde la presión que vamos sintiendo llega al punto, como le pasó a David, de forma desgarradora, a declarar en el Salmo 55. Miren, Salmo 55, 12. Miren lo que dice David, Salmo 55, 12. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Si fuera un enemigo, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, verso 13, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. O sea, David está diciendo, mira, no es un enemigo el que me traicionó. No es alguien que me odia el que se ha alzado contra mí, sino que eres tú, mi familiar, mi amigo, un compañero, que teníamos dulce comunión y que estábamos en medio de la casa de Dios. Las heridas más profundas no vienen de extraños, sino que vienen de los vínculos en gente que confiábamos. Estamos hablando de traumas, ¿no? Y Dios quiere sanarnos de los traumas. ¿Y saben qué? Hablar de los traumas es incómodo. Porque en alguna parte de lo que estamos hablando nos toca. Y si nos duele, tenemos que sanarlo. Entonces, David vive el trauma del olvido, pero vive también el trauma de la persecución y del sentirse vulnerado, del sentirse traicionado, del sentirse en fuga. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene paz contigo. Y eso le dolía. Eso le hacía sentir temor, como leíamos al inicio, ¿no? Sentir terror. Sentirse en una condición
en la que él estaba clamando, buscando clamar al Señor. Entonces vemos también ese trauma, ¿no? Muy marcado en la vida de David. Hay otros que él va a experimentar. Voy a detenerme en otro en particular, pero hay otras situaciones de trauma que él vive, ¿no? Por ejemplo, cuando él es infiel a su esposa y se mete con Betsabé. O sea, esa infidelidad lo que hizo fue marcarlo a él como un agresor. Porque no solo ejecutó un adulterio, sino que también un asesinato planificado. La Escritura es poderosa y hermosa porque nos muestra la condición de nuestros héroes de la fe tal como ellos lo vivieron. Así de crudo y así de sincera es la palabra. Y David acá mostraba otra situación de trauma. El Salmo 51 es el salmo que quizás mejor expresa esta situación. Llega a clamar, llega a decir, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí un espíritu recto. ¿Por qué? Porque la embarré. Ahora ya no solo yo fui víctima de algún trauma, sino que yo traumaticé a otros. Y quizás tú no has sido infiel o adulteraste, o quizás sí, pero ¿de qué forma hemos traumatizado a otros? ¿De qué forma, hemos vulnerado también a otros? Hay traumas, hay heridas que nosotros causamos y que necesitamos restaurar y restituir. Quizás el último de los traumas más fuertes que vive David en su vida es con su hijo. Recuerden que yo les decía que el tema más complejo en David es con su familia. ¿Quién? Absalón. O sea, es que es impresionante. David tenía el reino ahí funcionando impecable. 40 años gobernando. Y el reino prosperó. Y el reino fue bendito. 40 años de una edad de oro para Israel. Tenía a sus enemigos ahí, a la raya. No podían pasar. Pero sin embargo, el reino se resquebrajó desde dentro. ¿De dónde? De su casa. No vivamos queriendo ser reyes hacia afuera de nuestra casa. Y dentro de nuestras casas, ser gente llena de traumas, sin resolver. Porque eso va a traer una consecuencia. Eso puede resquebrajar no solo tu hogar en la interna, sino que también lo que está alrededor. Es por eso que nosotros ponemos énfasis no tanto a, no sé, hermano, hagamos una mega iglesia y hagamos actividades y cosas. No, ¿qué pasa en tu casa? Si tú eres intercesor, si eres profeta, si eres ministro de Dios, el primer ámbito de ministerio que tenemos es en nuestro hogar. Es con tu esposo, es con tu esposa. Ahí debe estar tu primera palabra de bendición. ¿Por qué? Porque una casa fuerte es un reino fuerte. Amén. Una casa fuerte es una iglesia sólida. Ahí el Señor decidió edificar fortaleza en nuestros hogares. Entonces hay grietas que se dan en la casa de nuestro amado David. David sufre la rebelión de uno de sus hijos, Absalón. ¿Qué significa? Padre de paz. ¿Qué significa después Salomón? Busca restituir. ¿Qué? El diseño que tenía este hijo, de ser un hijo de paz. O sea, imagínate, le pone padre de paz, Absalón. Tú vas a ser un padre de paz para esta generación. ¿Y qué terminó siendo?
el rebelde, el conflictivo, el duro. Y nada más que intentó arrebatarle el trono y matarlo. O sea, ¿qué pasa cuando no están sanas las heridas dentro del hogar? ¿Se acuerdan que antes de este episodio de Absalón había ocurrido algo entre sus hermanos? La hermana, Tamar. Había una situación de abuso no resuelto dentro de la casa. Y los hermanos dijeron, esto no puede ser, mi papá es injusto. La injusticia creció. ¿Quién la canalizó? Absalón. Como David no lo resolvió, el hermano dijo, yo lo voy a resolver. Y se fue en contra de su papá. Traumas. Traumas que hacen que reinos caigan. Traumas que hacen que situaciones duras y difíciles se den por causa de que no hemos sanado ámbitos profundos. Traumas que hacen movilizar tropas enteras. Ejércitos enteros son movilizados por trauma. Ahí está Napoleón, ¿no? Napoleón, que había sido desplazado dentro de los coroneles de la Francia de su época, y él dice, todo esto que me persiguieron, todo esto al paredón. El odio es un movilizador, la venganza es un movilizador que derrama sangre. Nunca la revancha, nunca el sentimiento de venganza, nunca el sentimiento de odio va a poner fin en justicia a una situación. Al contrario, va a generar más derramamiento de sangre. Difícil. Cuando un padre es amenazado por su hijo. ¿Hay situaciones así quizás que te toca experimentar? En medio de tu familia. Divisiones, separaciones, brechas. Este es un día para venir delante del Señor y ser sincero, decir, Señor, tengo un problema. Esto siento. En esto la tiniebla gana ventaja en mí, en que tengo una sensación de envidia, de odio, de celo, de rencor, que me tiene atascado en un lugar de trauma. Otro ejemplo de trauma. Yo les dije, David tuvo de chiquitito el trauma de ser olvidado. Segundo, el trauma de estar perseguido, de esconderse. ¿Por qué? Por la traición que había vivido también por Saúl. Tercero, dije el trauma moral, lo que significó crear una crisis interna por sus infidelidades. Cuarto, también di el ejemplo de las traumas que se dan por situaciones no resueltas. ¿Por qué? Por una sensación de injusticia. Pablo dice que los padres no seamos ásperos con nuestros hijos. Tenemos que, en orden y amor, solucionar los conflictos. Pero no se soluciona diciendo, ya, anda para allá, nomás, no importa, aquí está el celular. No se soluciona, sí, ahí hay unas lucas, ya. Te aumento la mesada. Cuando lo que tu hijo quiere es una voz de autoridad que le dé dirección. Cuando tu hijo quiere, de alguna forma, es que sea compensado ¿en qué? En una dirección justa. Pero como muchas veces no nos enseñaron a administrar una casa, menos con principios del reino, intentamos solucionar queriendo poner soluciones parche. Que por el momento, ya mi hijito, váyase. Pero ese ya mi hijito, váyase, ¿sabe lo que hace? Acumula mayor situaciones internas que deben ser resueltas.
un caso de trauma que vive David, y en este quiero profundizar, está ahí en 1 de Samuel 30, si me ayudan por favor la palabra. Este es un trauma que va a tocarlo no solo a él, sino que tiene que ver con sus generaciones. 1 de Samuel 30, verso 1. Dice así: y aconteció que cuando David, acuérdense que David estaba en medio de las batallas, ¿no? Estaba conquistando territorio. Pero mira lo que pasó aquí. Aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclag y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella. Grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Verso 6. Mira lo que dice el verso 6. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. O sea, lo responsabilizaron. Y tenía sentido. Él era el coronel, el general, perdón. Él iba adelante. La gente hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba... ¿Cómo estaba el pueblo? Uy, lo dicen igual con ese mismo tono. ¿Cómo estaba el pueblo? Amargado. Bueno, están allá. Cada uno a causa de ¿qué? De sus hijos y de sus hijas. Pero mire cómo termina el verso. Más David, ¿qué dice? Se fortaleció en el Señor, su Dios. Este es un episodio impactante. Aquí está la Corazón Valiente, esas películas son nada al lado de este cuadro que nos pinta la Escritura. ¿Cuál? Vemos que los amalecitas han arrasado en el campamento de David. Y eso ha significado que hayan sido secuestradas sus mujeres y sus hijos. Imagínate llegar un día a tu casa y que estén secuestrados. Terrible. Nadie quedó sin llorar. Todos lloraron con mucha fuerza. Y dijeron, vamos entonces a ir contra el que es responsable. Vamos a ir contra David. Y lo vamos a apedrear. Y en ese momento tan tenso, tan difícil, el pueblo estaba amargado. Por una situación tan dura. Un nuevo trauma. Una nueva situación que ahora lo comprometía ¿con qué? Con las generaciones. ¿Sí? Ahora no solo era él el que estaba viviendo la consecuencia de sus actos, sino que también su familia y la familia de todos sus escuadrones. Nuestras decisiones van a implicar escuadrones, generaciones. David tenía acá dos caminos. O se ponía a llorar con ellos y se amargaba su corazón, o se fortalecía en el Señor. Todo el tiempo que enfrentamos un trauma, tenemos dos caminos. O no perdonamos y nos amargamos y nos quedamos con nuestras lágrimas, o nos fortalecemos en el Señor. Hay una manera de solucionar los traumas. Hay formas de ser sanos de los traumas, tal como a David le tocó experimentarlo ese día. ¿Cuál? David decidió fortalecerse en el Señor, su Dios. Hay una historia muy interesante de una misionera holandesa, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, que siendo pequeñita, ella, de ascendencia judía, vive en el tiempo de la Alemania nazi y
matan a toda su familia. Ella crece en un campo de concentración en Ravensbrück, y de ese lugar estaba aferrada con su hermanita. El tema es que su hermana muere, ¿ah? La ejecutan en ese campo de concentración y ella logra sobrevivir. Corrie ten Boom. Ella conoce al Señor, se va a Estados Unidos y crece allí. Y un día orando, en un tiempo de oración ferviente, el Espíritu del Señor le habla y le dice que ella tiene que irse de misionera. Ella había nacido en Holanda. Después de la situación que ella vive, se va a Estados Unidos, conoce al Señor, y el Señor le habla y dice que debe ser misionera, que debe servirle a Él. Amén, Señor. Yo lo haré, te obedeceré. Y el Señor le habla así, a Alemania. El país que nadie, ninguna persona que vivió esa situación le hubiese gustado ir. Y cuenta ella en sus memorias que fue una lucha en su corazón. ¿Cómo no? ¿Sí? Su hermanita y sus familiares que mueren en ese campo de concentración. Pero el Señor le habla y le dice, yo tengo un lugar para ti. Tienes que ir a Alemania. Ella obedece. Se va a Alemania. Y años después, en una iglesia ahí, se le acerca una persona a saludarla. Reconoce su voz, reconoce su apariencia, y había sido un guardia que la había humillado en ese campo de concentración. Imagínense la escena, ¿no? En su memoria ella relata que sintió que no podía perdonarlo por su propia fuerza. A un torturador, a alguien que había dado muerte a su hermana, a nombre del Reich, a nombre de un sistema demoníaco. Y dice, Señor, yo no puedo perdonarlo en mis propias fuerzas. Y oró pidiendo a Dios la capacidad de hacerlo. Describe haber sentido que ese perdón le fue dado como un regalo. Y terminó perdonando. Esa acción de fe abrió la puerta a que mucha otra gente fuese sana en ese lugar. El ejemplo que yo les doy es extremo, es duro. Pero hay lugares que para nosotros antes fueron campos de concentración, donde te va a tocar perdonar y liberar. Si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres ver el amor de Cristo fluir otra vez, dile, Señor, yo no puedo, en mi fuerza no puedo. O sea, en mi lógica me es muy difícil. Pero hazlo tú, a través de mí. Perdona tú, Señor, a través de mí. Perdonar un abuso, perdonar una ofensa, perdonar una situación de adulterio, perdonar una crisis de alguien que tú sabes que te estafó. Son cosas que para este mundo merecen toda la condena, pero que en el reino de Dios son una puerta para sanar nuestros traumas. Son una puerta de redención. ¿Por qué? Porque Él en la cruz fue por todos nosotros. Fue por todas nuestras heridas, fue por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras rebeliones. Dijo, Señor, perdónalos, perdónalos, no saben lo que hacen. Así como yo los perdono, que ellos también perdonen. David se fortaleció en el Señor y decidió no amargarse como el resto de sus compañeros. ¿Y saben qué? Esa es la marca de un líder. Un líder no es alguien que habla mucho.
Un líder es alguien que tiene una actitud distinta frente a la adversidad. Un líder es quien tiene claridad de hacia dónde ir. Y mientras todos decidieron amargarse, David se fortaleció en el Señor, su Dios. Tú eres un líder en tu casa. Si tú eres un líder donde Dios te puso. Somos pueblo del Señor. Somos un reino de sacerdotes. Entonces nuestra actitud debe ser fortalecernos en el Señor. Miren, sigue la historia. Verso 7. Primera de Samuel 37. Están acá, ¿no? Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor. ¿Qué hizo David? Pongan atención, estamos hablando de que él se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció David? ¿Cómo nos fortalecemos? Mira, aquí está la respuesta. David consultó al Señor. Y le preguntó al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Se llevaron a nuestras mujeres, se llevaron a nuestros hijos, se llevaron a nuestras generaciones. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. David tenía una claridad: que el Señor está conmigo. Entonces yo me fortalezco en él, como consultándole al Espíritu Santo. La fortaleza nuestra no está en nuestro músculo, no está en nuestro conocimiento, no está en lo que tenemos en el bolsillo, no está en nuestra red de contacto. ¿Dónde está tu fortaleza? Consúltale al Señor. Él tiene un camino que otros no ven. Yo les contaba antes a los chiquillos, estaba en una librería. Bueno, mi esposa dice que es mi mall la librería, pero bueno. Yo voy a una librería cristiana los viernes en general, ya. Y ahí me conocen los hermanos, son muy amables. Entonces había uno de los hermanos que estaba atendiendo, que es un joven. Y un joven de unos 25 años, muy teólogo, así muy cuadrado. Le decía: hermano, yo no creo mucho que Dios haga milagros. Eso quedó en el Antiguo Testamento. Y parte del Nuevo, pero hasta ahí llegó. Y no hay profecía y no hay milagro. Entonces este hermano, el hermanito que estaba ahí le dice: pero mira, yo te voy a decir algo. Tú has leído de George Mueller, un hermano que puso un orfanato. ¿Sí? Bueno, él tiene un libro con más de 5,000 oraciones contestadas. Oraciones precisas. Un día, y esto yo lo he contado acá, pero un día este hermano, en el orfanato que dirigía, se quedaron sin nada, sin leche. Y él tenía más de 50 niños al cual darle algo de comer. Y lo único que hizo fue en la noche orar: Señor, no tenemos nada. Bueno, el otro día una carreta, porque esto es siglo XIX, una carreta se queda estancada ahí cerca de donde estaba el orfanato. Se cayó un par de litros de leche y el lechero dijo: mejor lo dejo aquí en el orfanato, en vez de que se pierda, porque ya no alcanzo a cumplir. Toca la puerta, la leche para los niños. Y entonces él le decía: mira estos testimonios, hermano. Y sabes, te cuento algo. El otro día estaba en el hospital, mi hijo con una bacteria. Y llegó de repente una hermana que yo nunca la había visto, con pan y vino. Y me dice: hombre de Dios, tome. Su hijo está enfermo. En Cristo está la sanidad. ¿Lo cree? Sí. Pan y vino. Y el niño fue sano. Y este hermano empezó: de verdad. Entonces yo le digo: sí, es verdad. Y el joven me dice: oh, qué bien, voy a meditarlo, ¿sí?
Me dice, oiga, qué lindo sus lentes. Yo estuve a segundo de darle los lentes, pues dije, no le va a servir a ni uno, porque voy a quedar yo piti y él no le va a servir. Pero sí agarré y le dije, bueno, que el Señor traiga nuevos lentes sobre ti, que se abra la visión, que tus ojos se abran a ver lo que el cielo... ¡Ah! Yo empecé, ¡aleluya! ¿No? Y cayó la chequina, güey, ese no. No, fue un momento lindo, porque tú ves cómo el Señor ocupa detalles, ocupa situaciones, para abrir el cielo sobre una persona, para abrir un momento en el cual Él quiere revelarse. El tema que como funcionamos muy en automático, no le consultamos al Señor. Y Él tiene caminos, Él tiene formas que son más altas que las nuestras. Él tiene, ¿cómo lo hago para perdonar? A ver, ya pastor, usted que me está hablando de perdonar, ¿cómo lo hago? Arrodíllate y consulta al Espíritu Santo. Nuestra fortaleza está en que tenemos un Dios que nos habla, que nos guía, que nos dirige, que anhela estar con nosotros. Y eso David lo tenía claro, que la presencia de Dios. Había un factor decisivo en su vida. Yo no voy a, como incluso también decían Josué, decían Moisés, yo no me voy a dar ni un paso adelante si tu presencia no está conmigo. ¿Por qué? Porque sé a qué le debo consultar. Nuestra fortaleza está en que podemos hablar con el Señor, con el Espíritu Santo. Miren lo que dice el Salmo 33:11. Voy a ir cerrando alguna idea. Salmo 33:11. Miren lo que dice. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Es decir, hay un consejo, hay una dirección que el Señor entrega. Lo primero aquí en la Escritura. Se coma la Escritura. Aquí está el consejo que necesitamos cada día para nuestra alma, para nuestro espíritu. Coma del consejo del Señor, pero también come de los designios. ¿Qué es el designio? Diseños. Los diseños del Señor, los diseños de su corazón, ¿dónde van? A tu corazón. A tu corazón. Entonces, Él tiene diseños. Señor, ¿cómo lo hago? Yo me quiero casar, Señor. Yo quiero tener familia. Yo quiero ir para... Él tiene designio ya puesto en nuestro corazón. El tema es cuando nuestro oído se cierra al consejo. ¿Qué opera? La rebelión. ¿Y qué intentamos hacer? Las cosas a nuestra forma. ¿Cómo nos va? Mal. Mal. Mira lo que dice Salmo 106:43. Salmo 106:43. Muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, ¿qué dice? Estoy leyendo, perdón, el Salmo 106, verso 43. Dice, muchas veces los libró. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes ¿a qué? A su consejo. ¿Y en qué se hundieron? En su iniquidad. ¿De qué estábamos hablando al inicio? De la iniquidad. O sea, cuando alguien es rebelde ¿a qué? Al consejo del Señor, lo que ocurre es que se hunde en su iniquidad. O sea, se hunde en una cultura de pecado. Entonces volvamos, ¿no? Primera de Samuel 38. Dice, y David consultó al Señor. Experimente eso. Hable con el Señor. Y le dijo, Señor, ¿perseguiré a esa banda? ¿Podré alcanzarlo? Y él le respondió, persíguelo, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Verso 9 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él. ¿Cuántos hombres estaban con David? 600, ¿no? 600 familias. Una congre entera. Y llegaron, dice, hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. No te quedes rezagado. No te quedes rezagado, no te quedes atrás.
Dios quiere sanarte. Dios quiere llevarte a recuperar tus generaciones. No te quedes rezagado. Algunos se quedan en este torrente que se llama el torrente de Besor. ¿Qué es un torrente? Es un arroyo, es un lugar donde hay aguas. Besor significa refrescante, lugar de buena nueva. Hay gente que ve que tiene que ir a batallar para liberar a sus generaciones, pero de pronto se queda en un lugar cómodo y se queda rezagado. Y estos se quedaron rezagados, algunos de ellos. Miren, vamos directo al verso 19. Verso 10. Verso 10. Dice, partió pues David, ojo, no se quede abajo de la micro, no se quede abajo del tiempo que Dios está impulsando. Es un tiempo de recuperar generaciones, es un tiempo de perdonar, es un tiempo de liberar, es un tiempo de salir de pozos de iniquidad. ¿Sí? Entonces, no te quedes rezagado. Partió pues David, y Dios está partiendo esta noche, Él está impulsándonos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban ya, se quedan algunos ahí rezagados. Verso 10. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. O sea, 200 se quedaron. Esta es como la canción de los perritos, ¿no? Eran 10, eran 9, ahora quedan 400. ¿Por qué? La fatiga. ¿Está fatigada tu alma? ¿Estás cansado? Hay veces que Dios tiene ahí a la vuelta de la esquina la palabra específica que necesita. Pero a veces nos cansamos, nos fatigamos y decimos, Señor, ya no tengo fuerza para cruzar. Fortalécete en el Señor. La amargura nos fatiga. El caminar con el corazón amargado termina fatigando. ¿Termina qué? Sacando tu fuerza. La tristeza que a veces guardamos dentro, lo que hace es que robarnos la fuerza. No saque la palabra, por favor. Sigamos ahí. Mira, dice que estaban fatigados para cruzar el torrente Besor. Vas a tener que cruzar las aguas. Vas a tener que cruzar ese torrente. Torrente que es un torrente de buenas noticias. Torrente que se va a convertir en un lugar de aguas frescas para ti. Pero ¿sabes qué? Tienes que cruzar las aguas. No te quedes fatigado esperando que los demás resuelvan lo que tú tienes que resolver. Tú tienes que cruzar. Verso 19. Vamos avanzando. Estamos en toda esta trama, ¿no? De lo que significa la recuperación de estas generaciones. Verso 19. David batalla, va en contra de ellos y se cumple la palabra. Se cumple la palabra que el Señor le entregó. Los vas a perseguir, los vas a alcanzar. Y miren lo que dice el verso 19. Nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. ¿Y sabes qué? Tú vas a recuperar todo lo que el Señor ha dicho. Tú vas a recuperar lo que el cielo ha abierto sobre ti, sobre tu casa. Vas a recuperar el gozo, vas a recuperar la paz, vas a recuperar hijos, vas a recuperar generaciones. Si decides cruzar el torrente este día, si decides perdonar, si decides liberar, si decides decir, Señor, ya no quiero más esta maleza a mi alrededor, ya no quiero más esta iniquidad. ¿Sabe qué? Hay un botín esperándote. Entonces avanza, dice que lo recuperó todo. Verso 20, David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados y decían, este es el botín de David. Verso 21, cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, los que se quedaron fuera de la acción. Imagínense lo que era para ellos. Ver a un hijo que su papá no fue a pelear por él. Ver una esposa
que no llegó su esposo con su espada encendida a liberarla. Imagínense eso. La fatiga los paralizó. La amargura fue mayor que el peso de libertad. Pero David también funcionando como Cristo, bajo esa gracia del Señor. Miren, David, verso 21, llega donde estaban los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente Besor. Estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él. Y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos nada. Imagínense la actitud. Como estos 200 no fueron, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Y alguno diría hoy día, es lo que se merecen. Porque la definición de justicia, como ahí está mi amigo abogado nos decía el otro día, era repartir a cada uno lo que bien le conviene. Pero sin embargo la gracia es distinta. La gracia opera en otra dinámica. Nos da lo que no merecíamos. Y ahí está, ¿no? Verso 23, pero David dijo, no debéis hacer así. No debéis hacer así. Hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, que nos ha guardado y ha entregado. O sea, él está diciendo, no lo hice yo, esto lo hizo el Señor. ¿Sí? Quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que Él lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Verso 26, cuando llegó David a Siclac, mandó parte del botín aún a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Vas a repartir bendición, vas a repartir libertad sobre ancianos, sobre pequeños, sobre generaciones, sobre otros que estaban anhelantes de que tú cruzaras esos torrentes y entraras en un tiempo de libertad. Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice que necesitamos fortalecernos en Él. Y nos fortalecemos consultándole. Nos fortalecemos en algo que David entendía clarito. ¿Qué cosa? La presencia presente del Espíritu Santo en su vida. El Salmo 105:4 dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Y en los momentos más duros y más difíciles, David decidía fortalecerse, buscando al Señor. Miren lo que dice el Salmo 27:4. Con este salmo voy a ir cerrando. Salmo 27:4. Dice, una cosa he pedido al Señor. Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ese era el lugar de su fortaleza. Ese era el lugar donde él se hacía fuerte. Y ojo, atención, otra cosa más. Ese era el lugar donde él era sano de sus traumas. El lugar donde decía el Señor, alúmbrame con la luz de tu rostro. Alúmbrame. ¿Qué cosas hoy necesitamos soltar? Yo les decía, este es un tiempo en donde el Señor está tapando pozos de iniquidad, está liberándonos de esa iniquidad y está abriendo fuentes de victoria, fuentes de sanidad. Oro para que si hay traumas, hoy día se expongan y se solucionen.
ante el Señor. Y que ninguna cosa que está limitándote a volver a confiar, a volver a perdonar, hoy día sea una interferencia para lo que el cielo tiene en ti y en tu generación. No te quedes fatigado en el camino. Es el tiempo de cruzar. Amén. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, honramos tu nombre por todo lo que tú eres. Sí, Señor, todo lo que tú eres bueno, eres fiel, eres misericordioso. Oh, gracias. Gracias por poner nuestro corazón delante de tu trono y abrazarnos, por salir a nuestro encuentro. Gracias te damos, Señor. Gracias por poner tus ojos sobre cada uno de los que está aquí. Ninguno te es invisible. Ninguno, Señor, te es oculto. Ninguno ha quedado olvidado. Cada uno de los que está aquí, Señor, hemos sido llamados por el nombre en que tú nos llamaste. Yo oro este día, Señor, para que tú nos puedas sanar. Y yo te invito a que abras tu corazón al Señor. Si hubo un trauma que operó en esa región del olvido, dile: Señor, sáname este día. Sáname de esos lugares. Yo vengo a salir de esos lugares donde me sentía fuera de un lugar de pertenencia. Señor, hoy día yo pongo mis ojos en ti y me enfoco en ti, así como tú pones tus ojos en mí, Señor. En el nombre de Jesús. Vengo a retirar palabras en el nombre de Jesús, declaraciones, cuestiones que estaban ahí trayendo orfandad, trayendo una desconexión entre la voz del Señor y tu corazón. Y aunque quizás tú no lo veas allí, el Señor viene a sacar cada una de esas palabras que te hundieron en un pozo de olvido. Y el Señor toma tu mano este día y te libera, te saca de esos lugares donde existen cuestiones asociadas a ámbitos de opresión, de depresión, donde tu identidad entra en tela de juicio, donde sientes, aun cuando tienes mucha gente que te quiere, sientes que hay cosas que faltan. Deja que el Espíritu del Señor hoy día complete. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Nos saca de todo lugar de opresión, todo sonido de opresión. El Señor te libera este día. Toda voz que fue usada por el enemigo para dividirte de la autoridad de Dios como tu papá, Él como tu Padre celestial, por distintas experiencias que te dejaron en ese lugar de trauma y de olvido. En el nombre de Jesús, las aguas de vida, las aguas de libertad vienen a sacarte. Te sacan y te sacan y te sacan y te sacan y te hacen emerger, te hacen salir de esos lugares donde estabas abatido, donde tu corazón entra en tensión. En el nombre poderoso de Jesús,
enviamos ángeles este día. Amén. Así, Señor. Que te liberan, que abren cárceles antiguas, que el Señor ha visto y conoce. Cuestiones que quizás muchas veces son ilógicas, que no sabes por qué empiezas a pensar y a sentir de esa manera. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aguas que te impulsan, aguas que te liberan, aguas que pelean por tu sanidad, que te sacan de esas cavernas, de esos lugares de persecución. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y así como el Señor este día extiende su mano y envía sus aguas para liberarte, también te dice: yo vengo a romper la amargura. Fortalécete en mí. Fortalécete en el Señor.